Mis queridos y bellos hermanos, el día de hoy tenemos un tema muy particular porque son las servoarmaduras de los Adeptus Astartes. Y esto no es como hablar de los Bolter ni como hablar de los rifles láser, es un tema extremadamente complejo y muy técnico. Así que si les gusta eso, prepárense para una gran y larga y compleja historia. Así que pónganse cómodos si están viajando, si están trabajando, si están pintando miniaturas o tal vez están en el baño haciendo cosas. Vamos a pasar por un montón de temas relevantes, incluyendo todos los modelos de armadura, cómo se fabrican, cómo funcionan y hasta los cables más mínimos y la potenciación que producen. Así que ahí vamos. Soy CrazyJu transmitiendo desde el búnker y para traer información precisa y verificada encontrarán la lista de fuentes utilizadas para esta investigación en la descripción. Entonces, mis hermanos, ¿qué es una servoarmadura Astartes? La servoarmadura Astartes es una forma avanzada de armadura de combate motorizada, que por eso se llama servos, utilizan servos, utilizada principalmente por los Space Marine Adeptus Astartes y sus contrapartes del caos. Consiste de un traje completamente hermético de placas blindadas de metal compuesto, adamantio y plastiacero, recubiertas por una capa ablativa de ceramita. Este blindaje ofrece protección muy superior a las armaduras humanas convencionales, como las armaduras de placas o Caparice Armor o los chalecos antifragmentarios que se conocen como chalecos flak en general, tanto por la resistencia de sus materiales como por los sistemas integrados que tiene, que son un montón. La servoarmadura incorpora un sistema de soporte vital complejo, servomotores que aumentan la fuerza y la movilidad del usuario, un conjunto de sensores avanzados para la detección de amenazas y objetivos conocidos como Auspex, muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Sería extremadamente pesada e incómoda de llevar sin ayuda, pero en su interior alberga fibras electroreactivas y actuadores que duplican los movimientos del usuario y de hecho amplifican la ya poderosa fuerza de un Astartes, de modo que el portador puede moverse con sorprendente agilidad a pesar del peso. A diferencia de las armaduras humanas comunes, las servoarmaduras Astartes no solamente protegen pasivamente, sino que convierten en un solo guerrero, en un solo soldado sobrehumano al Astartes, capaz de resistir entornos letales y multiplicar su fuerza más allá del límite. Además, a diferencia de armaduras de combate usadas por humanos normales, básicamente la Inquisición e incluso las hermanas de batalla que tienen armaduras menores de las servoarmaduras, la servoarmadura de una Space Marine se integra directamente con el cuerpo y sistema nervioso del portador mediante implantes especiales, que esto es el caparazón negro, seguramente muchos de ustedes lo escucharon, lo que permite un control instintivo y mejoras en la fuerza y soporte de vida que un humano sin dichos implantes no podría alcanzar. Así que como vemos, esta es una pieza de tecnología extremadamente compleja. Por eso hablar de todo esto me va a llevar varias horas de grabación y de hecho días tal vez intentando grabar y afinando la información, así que tengan paciencia. Porque el origen de esta tecnología, de hecho, viene del tecnoculto al Imperium. Las primeras servoarmaduras vienen del origen de la era oscura de la tecnología, milenio 25 aproximadamente, cuando la humanidad ya había desarrollado trajes de combate motorizados, aunque eran mucho más básicos. Durante las guerras de unificación en Terra, el emperador empleó armaduras potenciadas derivadas de las usadas por los tecnobárbaros de la época. Esto era básicamente cuando Terra estaba totalmente desunificada y en caos, y ya había de este tipo de armaduras, pero no eran armaduras herméticas y no se parecían en nada a las de hoy en día, pero digamos el principio de armadura asistida estaba. Y aquel prototipo que se hizo sería conocido de hecho más tarde como el Mark I Trueno, el Mark I Trueno, con la creación de los Space Marine y el ascenso del Imperium y bueno, el culto Mechanicus en Marte. Básicamente un papel nuevo apareció a términos de la creación de estas armaduras y se estandarizó y se mejoró este tipo de armaduras. Tras conquistar el sistema solar, el emperador ordenó que las fábricas del Mechanicus en Marte diseñaran una nueva servoarmadura para avanzar y equipar a sus ejércitos de forma más avanzada, que son las armaduras que se utilizaron en la Gran Cruzada, y así nació el modelo Mark II, que justamente se llama Mark II Cruzada. El primero se llama Trueno, el segundo Cruzada, y este fue el primero completamente hermético y apto para la guerra en el vacío espacial, lo cual es extremadamente relevante porque imagínense que las primeras armaduras estaban diseñadas para luchar en Terra.
es la Guerra de Unificación en Terra, pero esto estaba diseñado ya para unas Astartes para luchar en el espacio. Tenían que ser herméticas. Y créame que el Adeptus Mechanicus guarda celosamente los patrones de diseño STC, Standard Template Construct, que ya lo dije varias veces, voy a dejar el video al final que siempre sirve. Estos son unos templates, lo voy a explicar de nuevo porque hay gente que capaz entra por el tema de las armaduras pero no sabe estos STC. Los STC, cuando se habla en Warhammer 40.000 de la tecnología del pasado en sí, no saben cómo hacerla. Pero había máquinas en el pasado que sabían cómo construir estas armaduras y algunos tanques. Esas máquinas fueron destruidas, pero lo que sí quedaron fueron los planos impresos de cómo construirlas. Entonces se utilizan STC, que son estos planos, para crear las servoarmaduras y se consideran conocimiento sagrado. Muchas variantes y tecnologías derivadas se han perdido con las eras en la guerra y el aislamiento, pero el imperio actual depende de la preservación y reutilización de equipos ancestrales más que en innovación genuina. De hecho, se han innovado las servoarmaduras, pero todas vienen de patrones de la tecnología de la era oscura de la tecnología. La manufactura de las servoarmaduras es tanto un proceso técnico como un ritual religioso. Los sacerdotes tecnológicos recitan letanías, efectúan ritos durante la construcción y mantenimiento, tratando de que la armadura fuese básicamente como apaciguar el espíritu de la armadura, como si fuese una reliquia con su propio espíritu. De hecho, fabricar una servoarmadura desde cero puede tomar décadas debido a la complejidad y el cuidado artesanal requerido, y a menudo es más factible reparar o canibalizar piezas de armaduras antiguas que producir unidades completamente nuevas. Por eso insisto, por eso este video va a ser mucho más largo que hablar de un Volter, ¿entienden? Esta mezcla de tradición y ciencia asegura que la tecnología de la servoarmadura se haya mantenido a lo largo de 10 milenios de Imperium, aunque también significa que evitan cambios drásticos. Las mejoras suelen venir de redescubrir conocimientos perdidos más que de inventar algo completamente nuevo. En resumen, el verdadero poder tecnológico de la servoarmadura proviene de la Edad de Oro de la humanidad, que también la Edad de Oro se llamó en ese momento, pero luego se conoce como la Edad Oscura de la tecnología, dado que pasó todo el tema de la inteligencia artificial y básicamente las guerras contra los hombres de hierro, etc. También voy a dejar el video al final. La cuestión es que se preservaron durante milenios por el culto Mechanicus, envuelto en rituales místicos que garantizan que cada traje siga funcionando como en sus días de gloria. Pero entonces, ¿cómo es la estructura general de una servoarmadura? Para que la entiendan bien, porque es bastante difícil. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo era joven, estoy hablando de hace 30 años atrás, y jugábamos con las miniaturas, veíamos justamente la mochila que tenían y pensábamos que eran retroreactores. Porque en esa época cualquiera que tuviese una mochila era un retroreactor. ¿Para qué iban a tener una mochila? No tenía el más mínimo sentido. Ni siquiera se veía que se podían guardar cosas. Y no había tanta información en ese momento. Entonces hablábamos y suponíamos cosas. No había tantos datos como hay hoy en día. Imagínense, hace 30 años. Y hoy en día mucha gente ve las armaduras y sigue pensando, ok, tienen un retroreactor, o eso es una mochila que tal vez sirve para algo, y justamente es un generador, y tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto. Por supuesto, ahora lo sé, hace muchísimo tiempo, pero hay muchos temas de la servoarmadura que parece que son simplemente temas casuales o de diseño, pero en verdad tienen una razón de ser. Entonces, este traje de batalla autosuficiente externamente está cubierto por placas endurecidas de adamantio y plastiacero, que son aleaciones extremadamente duras, pero además están recubiertas de ceramita ablativa. Esto es básicamente para evitar el calor. Si les tiran con un lanzallamas o si les tiran con un láser que calienta, la armadura tiene que poder resistir. Estas placas blindadas de aproximadamente, bueno, es difícil saber cuánto depende de la armadura, pero tienen varios centímetros de espesor. Están diseñadas con superficies angulosas y curvadas para desviar proyectiles y disipar energía de los impactos en lugar de recibirlos de lleno. Bajo las placas principales, y esto es muy importante, hay un entramado de soporte compuesto por un exoesqueleto servomotorizado. Sí, escucharon bien. Y esta es tan solo algunas de las capas. Las voy a mencionar todas, pero esto es una de las capas. Por eso es importante que presten atención. No hago tantos chistes en este tema porque va a ser muy técnico y no quiero confundir los demás. Pero tienen un exoesqueleto servomotorizado. ¿Qué es esto? Básicamente algo que tiene fuerza. Básicamente algo que tiene una musculatura propia dentro de la armadura. Es una estructura interna
que tiene actuadores hidráulicos y fibras musculares artificiales que recorren todo el cuerpo del Marine, toda la armadura. Este exoesqueleto es el que mueve de hecho las placas pesadas y proporciona la fuerza extra al usuario, replicando los movimientos de la musculatura. Las fibras electroreactivas en su interior se contraen y relajan en sintonía con los músculos del Space Marine, multiplicando su fuerza natural y permitiéndole levantar cargas muy superiores, correr más rápido y saltar más lejos que lo que podría sin la armadura. Es decir, no estamos hablando de un individuo que es extremadamente fuerte como lo es un Astartes, que tiene encima una armadura que le da protección pero lo limita. No, la armadura lo potencia. Seguramente mucha gente, voy a hacer un paréntesis, mucha gente va a saltar a hablar de la armadura de Halo, la armadura de Master Chief, las armaduras Mjolnir. Bueno, las armaduras Mjolnir y el concepto en sí de Master Chief vino muchísimo después. Todo el concepto de los Spartan es muchísimo después. Calculen que estas armaduras existían desde 1989 más o menos. Desde 1989 que estas armaduras existen con esta explicación, de hecho. Así que las armaduras que vinieron después en realidad son más bien, casi podría decirse un derivado, una copia o en el mejor de los casos simplemente la misma idea que se replicó. Estas armaduras no son copiadas de ningún mundo y eso es relevante porque hay mucha gente que entra nuevo al mundo de Warhammer 40.000 y piensa que las ideas de Warhammer 40.000 en sí son copiadas de otros mundos, cuando en realidad fueron pioneros en muchísimas de estas ideas. La cuestión: musculatura que mueve placas pesadas. Tienen fibras electroreactivas en su interior que se contraen y se relajan. Como había dicho, también tienen pistones en su interior y entre el exoesqueleto y el cuerpo del Space Marine se encuentra un conjunto de capas internas adicionales. Es un traje ceñido aislante conocido coloquialmente como Body Glove, que básicamente quiere decir como un guante de cuerpo. También hay diversas almohadillas, hay juntas herméticas y hay conectores neurales. Estas capas internas sirven para mantener el sellado ambiental, regular la temperatura corporal y distribuir el peso de las placas, a la vez que alojan los puertos de enlace del caparazón negro, que es el implante que conecta al Space Marine con la armadura, que lo vamos a tratar más adelante. Pero se los quiero decir ahora, se los quiero comentar un poco ahora, aunque lo voy a tratar más adelante, porque esto es muy relevante. Los Astartes no solamente tienen un físico que es extremadamente poderoso, sino que tienen órganos adicionales. Y estos órganos adicionales a veces son implantes tecnológicos mecánicos. Justamente esta interfaz, que se llama la caparazón negra, va entre el Marine y la armadura, y es lo que permite conectar la armadura a la interfaz y conectarla por ende al Space Marine, y por eso la puede mover con la mente, lo cual es muy relevante, pero lo vamos a ver más adelante. Internamente, la servoarmadura está repleta de sistemas de soporte vital y combate. En el pecho y extremidades se esconden cables de potencia, micromotores y unidades de almacenamiento de energía. En la mochila dorsal se sitúa el reactor principal y reservas auxiliares, y en toda la armadura hay dispersos sensores, servos y dispensadores. A pesar de la aparente complejidad, todas las partes están tan integradas que forman como un conjunto funcional, casi como una extensión del cuerpo del Astartes. Eso es lo que les decía, la mochila en verdad es un generador, es el generador que mueve la servoarmadura. Cuando un Marine viste la servoarmadura y la activa, las distintas capas, blindaje externo, exoesqueleto motorizado y traje interno operan al unísono, en un conjunto, resultando en un guerrero prácticamente indestructible. Obviamente sabemos que es destructible, pero es un guerrero que se convierte en la armadura y la armadura se convierte en el guerrero. Este diseño multinivel hace que la servoarmadura sea mucho más que una coraza. Es un sistema de combate personal completo, capaz de proteger, fortalecer y mantener con vida a su portador en las condiciones más extremas. Y si me permiten hacer un paréntesis, lo más loco es que haya información al respecto de esto, porque hay muchos temas tecnológicos que no se explican, como el espíritu máquina. No se habla tanto, se habla muy por encima. Pero en el caso de las servoarmaduras hay más información que en el caso de muchas de las armas, de los bolters inclusive, y otras armas de energía. ¿Y esto saben a qué se debe? La Biblioteca Negra, es básicamente las novelas de Warhammer 40.000, hablan mucho de los Space Marine. Y claro, tienen que describir qué es lo que siente el Space Marine cuando se pone la armadura, el cosquilleo que siente al conectarse, cómo se siente, cómo le amplifica la visión. Entonces todos estos temas para escribir una novela tienen que estar muy claramente determinados, y por eso hay información sobre las servoarmaduras, y hay muchísima, de hecho, muchísima información.
como la capa interna, que son el body glove y el exoesqueleto servomotorizado. Bajo las gruesas planchas de ceramita y metal, el Space Marine viste un traje interno ceñido, de hecho muy al cuerpo, que cumple varias funciones críticas, irónicamente, a menudo denominado body glove, que ya había mencionado antes. Esta capa interior es un mono de material elastizado y resistente que cubre todo el cuerpo del Astartes, asegurando el aislamiento hermético y sirviendo de interfaz entre su piel y el caparazón negro y los sistemas de la servoarmadura. Básicamente, el body glove está acolchonado en ciertas zonas para amortiguar la presión de las placas, que básicamente lo defiende de que las placas no golpeen contra el tejido del Space Marine, y tiene una red de conexiones neurales y puertos de enlace, que son pequeños contactos y receptores que coinciden con los nodos internos de la armadura. Cuando el Space Marine se coloca la servoarmadura, miles de estos microconectores en el traje interno se alinean con las terminales del caparazón negro bajo su piel y a veces sobre su piel, dependiendo del caparazón negro y cómo lo instalen, estableciendo así el enlace físico y neural con el exoesqueleto mecanizado. Y el exoesqueleto servomotorizado constituye la columna vertebral tecnológica de la servoarmadura, porque consiste en actuadores hidráulicos y motores eléctricos en miniatura y muchas fibras artificiales, que son como fibras musculares en miniatura también, que recorren el interior de brazos, piernas y torso de la armadura. Y estas fibras artificiales, alimentadas por los sistemas de energía del traje, básicamente emulan la función de los músculos, se contraen o se relajan en respuesta a impulsos eléctricos que provienen directamente del sistema nervioso del Space Marine a través del caparazón negro. El resultado es que cada movimiento de las Astartes es básicamente algo que sucede al instante y es asistido y es ampliado por la armadura. Por ejemplo, flexionar el brazo, los actuadores de la armadura tiran de las placas y las articulaciones correspondientes con fuerza aumentada, permitiendo levantar pesos enormes con el mismo gesto con el que levantarían algo ligero. Y del mismo modo, las fibras reaccionan mucho más rápido y con mucha más fuerza que la musculatura humana, porque básicamente es como pensar y se mueve la armadura, así que incluso reaccionan más rápido que los músculos del propio Astartes, aunque esto no es necesariamente seguro y no está tan datado a términos de lo que es información. La cuestión es que esta amplificación significa que un Space Marine dentro de una servoarmadura puede blandir armas pesadas sin esfuerzo, derribar puertas de un golpe y efectuar saltos o cargas devastadoras más allá de lo posible para un Astartes convencional. Por eso esta sincronización entre el Space Marine y el exoesqueleto de hecho es tal que el peso de la armadura prácticamente desaparece para él. Si no tuviesen la potencia activada, el conjunto completo pesaría cientos y cientos de kilogramos, volviéndose algo torpe e inmanejable. Por decirlo, como si dijera que pesara media tonelada la armadura. Pero con los servomotores activos, la carga se distribuye y se neutraliza, y los Astartes describen esto, que es como que una vez que están enlazados, la servoarmadura se siente como una segunda piel, se aliviana, los movimientos son naturales e inmediatos, no hay retrocesos y no hay resistencia añadida. Las únicas sensaciones físicas son un leve zumbido de los actuadores y la presión uniforme del traje interno, pero no hay la sensación de llevar puesto algo voluminoso. De hecho, el Marine sigue notando la textura del suelo a través de las botas y percibiendo retroalimentación táctil, irónicamente. Por ejemplo, cuando golpea su armadura, lo siente, pero todo está filtrado por capas protectoras. En resumen, el body glove y el exoesqueleto trabajan en conjunto para convertir al Marine y su servoarmadura en un organismo cibernético unificado. La fuerza del Astartes se suma a la fuerza mecánica de la armadura y los límites humanos son superados por simbiosis de carne y acero. Ahora hablemos un poco del casco y los sensores y la óptica, porque esto es muy relevante y es un tema poco tocado a términos de lo que son las armaduras de los Space Marine. El casco de la servoarmadura es una pieza fundamental, ya que alberga la mayoría de los sistemas de combate y sensores del traje, conocidos colectivamente como autosentidos, pero en verdad generalmente se dice Auspex, básicamente. Estos sistemas proporcionan al Marine una percepción aumentada del campo de batalla, es decir, no es que ven limitadamente por esos pequeños ojitos, ven muchísimo más. El casco está herméticamente sellado y equipado con visores de cristal reforzado, que son fotolentes, que protegen los ojos de las Astartes y a la vez permiten ver muchísimo más allá del espectro visible normal. Gracias a que tienen fotolentes en la armadura, un Marine puede ajustar su visión al infrarrojo, al ultravioleta, a visión nocturna, lo que le permite distinguir fuentes de calor en la oscuridad total o ver a través de humo o tinieblas. Estos visores llevan incorporado un zoom óptico magnificando al menos
4X, básicamente la visión del Space Marine, y pueden enfocar objetivos lejanos. Todo esto se complementa con el implante Oculope del Space Marine, de modo que su capacidad visual combinada supera por mucho la de un humano normal, incluso en condiciones extremadamente adversas. Además de mejorar la vista, los autosentidos o el Auspex incluye sistemas auditivos de comunicación avanzada. Dentro del casco hay micrófonos direccionales y filtros de audio que aumentan la capacidad auditiva ya mejorada del Space Marine, que tiene obviamente el oído de Lyman, que es otro de los implantes del Marine. La cuestión es que el Marine puede, mediante comandos mentales sutiles, amplificar sonidos cercanos, sonidos específicos o filtrarlos. Por ejemplo, bloquear el estruendo de una explosión cercana, pero escuchar pasos susurros distantes. Los receptores auditivos también protegen contra ataques sónicos. El casco puede atenuar automáticamente un ruido ensordecedor o un arma sónica para que el Astartes no quede aturdido. La cuestión es que en el frente del casco se encuentra en sí una rejilla de respiración, que es respirador box, se lo llama así, es una especie de parrilla vocal que sirve tanto para la entrada de aire filtrado como para la salida de la voz del Space Marine. Y a través de esta parrilla, digamos, en algunos modelos, sus órdenes y sus gritos de guerra pueden amplificarse en volumen, inclusive pueden hacer que se escuchen a muchísimos metros de distancia. El sistema de Vox integrado es activado por pensamiento, permitiendo comunicaciones por radio internas y también hablar de forma externa de manera instantánea. El casco incluye un modulador, un encriptador de voz que evita que las transmisiones sean interceptadas o interferidas por el enemigo, lo cual significa que un marín puede coordinarse con sus hermanos por un canal seguro o incluso comunicarse verbalmente con aliados cercanos a través de altavoces externos o, bueno, básicamente, la cuestión es que básicamente puede hacer 10 millones de cosas a términos de comunicación, de percepción y de sus sentidos. Y todo lo hace con la mente. Puede básicamente decirle al casco o a los sensores del casco que filtren sonidos, que filtren determinados espectros visibles, aumentar la voz, aumentar determinadas recepciones de información, que es una monstruosidad a términos de lo relevante en lo que es el combate, en lo que es la batalla. Y como deben imaginarse, dentro del visor del casco se proyecta una pantalla táctica que es como un HUD, donde la Astartes ve sobreimpresa información vital en tiempo real. Sistemas de autosentidos presentan mapas de terreno, brújulas direccionales, indicadores de objetivos marcados y designaciones de amigos y enemigos, entre otras cosas. Así que se pueden dar una idea de que este casco le da una capacidad de percepción al Space Marine y una cantidad de información adicional monstruosa. Pero esto, irónicamente, no es todo, porque tiene datos adicionales y telemetría altamente sofisticada. En el interior del traje reside un cogitador, que es un computador, dedicado a recopilar constantemente información, tanto del entorno del Space Marine justo alrededor de él, como del propio Space Marine, y crea una especie de omniesfera de datos alrededor del Space Marine. Y este Auspex interno analiza y filtra enormes cantidades de información para presentársela a las Astartes según lo que necesite en cada momento, evitando sobrecarga sensorial. Entre los datos que la armadura recolecta están lecturas ambientales, sensores dispersos de diversas áreas del área que detectan la composición química del aire, nivel de radiación, presión atmosférica, temperaturas externas y presencia de toxinas o agentes biológicos peligrosos. Básicamente es como si supieran todo, y además tiene información del propio interior del Space Marine, si tiene alguna herida, si su corazón está fallando, si tiene algún problema porque ingirió algún tipo de veneno o porque hubo algún daño en la armadura y lo está dañando a él. La cantidad de información que tiene la armadura es literalmente una monstruosidad, y tal vez a veces es más importante que la propia defensa en sí de la armadura. Pero hablando de supervivencia, uno de los aspectos más importantes de la servoarmadura es la capacidad de mantener con vida a un Space Marine en prácticamente cualquier entorno, y para ello cuenta con un sistema de soporte vital integral, cuyo componente más visible es el Rebreather, como se lo llama, que es un sistema respiratorio autónomo. La servoarmadura contiene su propio suministro de oxígeno y equipos de filtrado de aire situados principalmente en la mochila dorsal. En condiciones normales, el casco puede abrir levemente sus rejillas para permitir la entrada de aire del exterior que, a través de potentes filtros internos, es capaz de eliminar las toxinas, agentes biológicos y partículas radioactivas. Esto significa que un marín puede avanzar por una zona con gas venenoso o esporas alienígenas letales respirando con total normalidad. Mientras el sistema filtra el aire, básicamente vuelve inocua a todas las sustancias
que lo podrían dañar o atacar. Si el ambiente es extremadamente peligroso o no hay posibilidad de filtrarlo, por ejemplo bajo el agua o en el vacío del espacio, el casco se sella por completo y el traje cambia automáticamente al suministro interno de oxígeno, permitiendo que la Astartes respire de sus propios tanques de oxígeno durante un periodo prolongado. Además de todo esto, que imagínense lo que debe costar hacer una armadura de este calibre. Si tuviese que comprar una armadura o un auto que hace todo esto hoy en día, lo que saldría. La armadura en sí incorpora un regulador térmico sofisticado, además de todo esto. Cuando un marín lucha en climas árticos, desiertos abrasadores o incluso dentro de una nave con el frío del vacío, la servoarmadura ajusta la temperatura interna para mantenerlo en condiciones óptimas. Los disparadores de calor, las toberas en la mochila, expulsan el exceso de calor generado por el reactor y la actividad física. Es decir, no solamente sacan el calor de lo que calienta la armadura, sino que sacan el calor del propio Space Marine. De hecho, en el espacio o entornos gélidos, el sistema retiene más el calor para que el Marine no se enfríe, lo cual básicamente mantiene con vida al Space Marine. Otra faceta vital es la hidratación y nutrición. Sí, en la zona lumbar de la servoarmadura lleva un pequeño depósito de líquido nutriente rico en proteínas. Este fluido se puede suministrar al marín a través de un sistema de alimentación interna, generalmente mediante un tubo, digamos, que va hacia el casco y hacia la boca, para mantenerlo con energía, dado que los Astartes tienen un metabolismo modificado que prácticamente no genera desechos sólidos. El proceso de alimento es diferente y este nutriente líquido puede sostener a un marín durante días o semanas en combate continuo sin necesidad de ingerir alimentos convencionales. O sea, estamos hablando de algo que le permite sobrevivir a términos de la energía, del frío, del calor, filtrar venenos y además alimentarlo. Y sí, no hacen ni pipí ni popó los Space Marine, dado el sistema que tienen, aprovechan toda esta energía. Es decir, que el sistema está diseñado para mantenerlo con vida. Y se pone aún mejor porque también tiene primeros auxilios. El traje cuenta con un sistema de Medicae automático. Dispone de inyectores de sustancias medicinales almacenadas normalmente en la mochila o en el interior del peto. Un marín típico lleva al menos un inyector automático de antitoxinas con varias dosis. También tiene sensores internos que detectan veneno en el torrente sanguíneo del marín. La servoarmadura administra inmediatamente, automáticamente, una dosis de antídoto que neutraliza los efectos de la mayoría de las toxinas comunes. Y también la armadura puede aplicar estimulantes o analgésicos cuando el marín sufre heridas graves para mantenerlo en la lucha. Algunos capítulos más agresivos incluso han usado estos inyectores para introducir drogas de combate que sobreestimulan al guerrero. Por otro lado, las servoarmaduras suprimen en parte la sensación de dolor mediante agentes farmacológicos que son supresores de dolor. Forman parte básicamente de la suite corporal y de soporte vital del Space Marine. Esto significa que un Astartes herido puede continuar peleando casi indiferente al dolor físico porque sus heridas son estabilizadas, tratadas o prácticamente ignoradas gracias a la armadura. Y esto es todo parte del sistema vital que viene en todas las armaduras de Space Marine. Ahora, de esto surge una pregunta: ¿qué pasa si falla el motor de la armadura? Porque esta quizás es la vulnerabilidad más seria para la armadura de un Space Marine. Y sí, realmente si hay un mal funcionamiento, sin los haces de fibras activos, la armadura recuperaría de golpe sus cientos de kilos de peso, convirtiéndose en un impedimento para el marín que quedaría prácticamente inmovilizado o muy lento. Los relatos tácticos indican que incluso un marín sobrehumano tendría dificultades para arrastrarse dentro de una servoarmadura descargada de su poder. Por eso todas las armaduras llevan redundancias y alarmas. Si el reactor principal colapsa, las baterías auxiliares entran en acción de inmediato para que al menos puedan mover los servos y abrir los sellos si es necesario, de modo de que el Space Marine pueda salir de su armadura. Es decir, tienen como un sistema de backup. Y si ese sistema no es lo suficiente para mantener funcionando toda la armadura, por lo menos puede abrir la armadura y salir de su armadura y combatir sin armadura, lo cual es bastante complicado. No obstante, obviamente en plena batalla, una servoarmadura que se apague suele equivaler a la muerte o a la captura de las Astartes, porque quedaría prácticamente incapacitado, lo cual irónicamente no se ve mucho, posiblemente por los sistemas de redundancia, pero tanto en los relatos como en las cinemáticas
cinemáticas, animaciones, en general no vemos que falle la armadura de un Space Marine y que quede atrapado como si fuese una estatua, porque tiene muchos sistemas redundantes, una vez más vuelvo a decir, y porque también puede deshacerse de su armadura. Ahora, hablemos del revestimiento de ceramita, la resistencia balística y térmica, porque esta es una de las preguntas que la gente se hace: ¿cuánto aguanta una armadura de Space Marine? El blindaje externo de la armadura está compuesto por una aleación de metales endurecidos. Frecuentemente son adamantio y plastiacero, recubiertos por ceramita, que es un material cerámico avanzado de extraordinaria resistencia al calor y a los impactos. Esta ceramita es uno de los secretos mejores guardados del Mechanicus. Es ligera de hecho para su solidez y dispersa la energía de las armas de alta temperatura. Es prácticamente ignífuga, es decir, no se prende fuego. En términos de protección térmica, la ceramita es tan efectiva que hace que la armadura sea casi inmune a detectores de calor y dificulta que armas de plasma o de fusión penetren rápidamente o automáticamente la armadura, aunque por supuesto sí la van a dañar. De hecho, muchos vehículos imperiales usan revestimientos de ceramita específicamente para contrarrestar armas de fusión enemigas, ya que este material absorbe y disipa la tremenda energía de calor de las armas, lo cual tenemos que tener en cuenta que es muy relevante, porque en un tanque actual, de la actualidad, tenemos que resistir el impacto de un misil o el impacto de un cohete, pero en el mundo de Warhammer 40.000 tenemos armas de plasma, tenemos armas de fusión, básicamente armas de calor, inclusive las armas láser producen calor, por lo tanto ese recubrimiento de ceramita es extremadamente importante, porque si no la armadura quedaría reducida a cenizas. Frente a proyectiles balísticos y explosivos, las placas de la armadura están diseñadas para deflectar y absorber la fuerza del impacto. Su construcción es a menudo multicapa y alveolar. Las planchas de ceramita suelen ser muy gruesas, de hasta 1 pulgada en las zonas más protegidas, básicamente 2.5 centímetros, pero con un interior microestructurado en panal, en honeycomb se le llama eso en, digamos, estructuras modernas. Esta estructura de panal sirve para dispersar la energía cinética de un impacto concentrado localizado y difundirlo en toda la zona, evitando grietas mayores. Por eso, cuando un bolter enemigo alcanza la coraza de un marín, es común ver saltar esquirlas de ceramita en vez de una perforación limpia. La capa relativa se sacrifica, de hecho, se descascara para disipar la energía protegiendo las capas interiores. En las pruebas de combate se ha observado de hecho que la armadura puede resistir impactos directos de armas láser, por ejemplo, o munición de bolter, e incluso aguantar temporalmente disparos de cañones automáticos o vehículos ligeros. Es decir, la armadura se va descascarando porque tiene múltiples capas, tiene un nivel de protección extremadamente alto. Se calcula que reduce el daño de las armas portátiles comunes en un 50% y un 85%, haciéndolas casi inefectivas o al menos disminuyendo enormemente su letalidad. Evidentemente no es indestructible, armas pesadas antitanque, proyectiles de gran calibre o repetidos impactos, digamos, en el mismo punto eventualmente la penetran, pero es extremadamente resistente. Además, ciertas armas están diseñadas para atravesar armaduras, como por ejemplo las puntas de adamantio, munición perforante de masa reactiva, etc. Todas estas logran perforar la armadura a corta distancia, aunque la capa de ceramita suele asegurarse de que el proyectil se prácticamente queme un poco en el proceso. Por otro lado, armas cuerpo a cuerpo potentes como las espadas de energía son especialmente peligrosas, ya que los filos energizados pueden cortar la mayoría de los materiales conocidos con mucha facilidad, incluyendo la ceramita. Así, un golpe de espada de energía puede rajar la armadura que de otro modo soportaría balas y llamas sin ceder. Y acá vemos por qué se usan tantas armas combate cuerpo a cuerpo en Warhammer 40.000. Podemos disparar con muchos bolters contra orcos que no tienen armadura, contra tiránidos, pero si atacamos un Space Marine, a veces ir al combate cuerpo a cuerpo con un arma de energía capaz de penetrar armadura es extremadamente relevante. Ahora, miren este elemento muy interesante de las armaduras, y son las placas autorreactivas de las sombreras. Y de hecho, esto existe en la actualidad, se llama blindaje activo o blindaje reactivo.
reactivo. Las sombreras son grandes y curvas, como todos vimos, que cubren brazo y torso superior, pero contienen pequeños mecanismos pirotécnicos o de resorte en algunos casos, irónicamente, que reaccionan en fracciones de segundo cuando reciben un impacto inminente. Esencialmente explotan, pero ligeramente hacia afuera, contrarrestando la fuerza del golpe que llega y básicamente lo desvía. Según las descripciones, ante un impacto muy fuerte en la hombrera, estas placas autorreactivas detonan esa microcarga que tienen y empujan en sí la hombrera o parte de la hombrera hacia afuera momentáneamente, reduciendo la penetración del proyectil o golpe recibido. Ahora, en realidad es un poco diferente porque el blindaje reactivo en la actualidad que tienen los tanques básicamente es como una placa, y es una placa explosiva, como si fuese un cuadrado explosivo. Cuando un proyectil impacta, ese cuadrado explosivo explota, y lo que hace básicamente es como distribuir la energía del impacto en un área más grande, como que contrarresta en sí. Pero en este caso, al parecer, las sombreras lo que hacen es moverse. Es decir, es como si las sombreras se moviesen ligeramente hacia afuera o hacia adelante, depende de dónde golpee el proyectil, y contrarresta un poco el ataque. Es un tema complejo porque no está bien descrito, pero es interesante que las sombreras tengan algún tipo de blindaje reactivo. Pero digamos, son armaduras. En resumen, el revestimiento de ceramita convierte al Space Marine en una fortaleza andante. Lo hace prácticamente inmune al fuego intenso, altamente resistente a la metralla de proyectiles y le permite resistir golpes y explosiones que destrozarían a cualquier soldado normal. Y aunque existen armas en la galaxia capaces de romper incluso las armaduras de los Space Marine, desde cañones láser pesados hasta garras demoníacas inclusive, la dificultad de abatir un Astartes acorazado es legendaria. Por eso, los estrategas imperiales cuentan con Space Marines con armadura que pueden recibir castigo continuo y seguir luchando, convirtiendo su capacidad defensiva en una de sus mayores ventajas en el campo de batalla. Ahora, hablemos brevemente de otro nivel de protección, que en sí son las placas de energía y los sellos de pureza, porque además del metal y las tecnologías, las armaduras a menudo llevan añadidos símbolos y artefactos de carácter espiritual o esotérico que reflejan la mentalidad del Imperio y del capítulo de los Space Marine. Estas decoraciones no son meramente estéticas, sino que en el universo de Warhammer 40.000 la fe y la tecnología se entrelazan, y a muchos de estos elementos cumplen una función que en verdad es más bien motivacional y a veces se cree protector. Un ejemplo claro son los sellos de pureza. Un sello de pureza es típicamente un pergamino con oraciones o letanías al emperador sellado en cera y adherido a la armadura en algún punto visible. Esto es básicamente lo que vemos siempre que tienen esos círculos rojos con panfletos colgando todos inscritos. Esos son sellos de pureza. Representan fe incorruptible y la virtud del marín en la batalla, y básicamente que no ha sido corrompido por el caos, y son otorgados por los capellanes de los capítulos tras algunas hazañas de alguna misión sagrada. Llevar un sello de pureza indica que el marín ha sido declarado libre de la mancha del caos y está firme en su lealtad al Imperium. En la práctica no protegen particularmente, no hay una protección física tangible como un escudo, pero su presencia inspira al marín a no flaquear. Entonces, digamos que sirven. Por otro lado, lo que sí tenemos, aunque no debería decir por otro lado porque son básicamente lo mismo, muchas armaduras tienen reliquias, sobre todo las de los veteranos, que son pequeñas piezas adicionales, como cráneos o escudos más pequeños, heráldicas o amuletos que están unidas a hombreras o a los pectorales. Y por ejemplo, la hombrera izquierda puede tener cráneos grabados o tener reliquias que pertenecieron a hermanos caídos o héroes del capítulo que ahora el marín porta con honor. Y estas reliquias cumplen una doble función. Por un lado son simbólicos, son un recordatorio constante del deber y sacrificio, y por otro, según la superstición imperial, confieren la bendición de los marines a la armadura, digamos. Del mismo modo, es habitual que tras la herejía de Horus, todos los marines leales empezaran a lucir el símbolo del Aquila Imperialis, digamos, el águila bicéfala que vemos que es el típico emblema de Warhammer 40.000 en el pecho de sus armaduras Mark VII. De hecho, las armaduras anteriores no tenían el águila imperial en el pecho, ahora lo vamos a ver ese tema. Pero tecnológicamente hablando, ahora sí tenemos añadidos que también pueden tener efectos muy prácticos. Por ejemplo, placas de energía o dispositivos que los Space Marine colocan en su armadura como mejoras
campos de fuerzas personales. El más famoso y el que voy a nombrar es el halo de hierro, un halo energético que se monta sobre la mochila y genera un campo de conversión que refuerza la resistencia de la armadura alrededor del usuario. Escudos refractores o rosarios también son utilizados por capellanes, pero básicamente lo que hace un halo de hierro es generar un campo de fuerza alrededor de la armadura. Y bueno, esto se ve mucho a términos de juego, digamos, pero cuando disparan contra un halo de hierro, la mitad de las veces reflecta los ataques y la otra mitad de las veces los ataques pasan. Así que es una capa adicional que tienen, pero es una capa adicional muy costosa. No todos pueden llevar un campo de fuerza, sino que muy pocos lo tienen. Suelen otorgarse como honor a oficiales veteranos, acompañado de rituales de nombramientos. Así, al activarse en batalla, se reza porque el espíritu máquina del halo, digamos que forma un halo luminoso sobre la cabeza del marín, básicamente funcione, que representaría al emperador protegiéndolo. Y hay en sí otros campos de fuerza de diferentes índoles y otras tecnologías, pero son como tecnologías adicionales a las armaduras, por eso no las voy a tocar en este video. Pero hay varias tecnologías y varios sistemas que pueden agregarse. De hecho, hemos visto muchas armaduras que tienen brazos adicionales o armaduras que tienen ojos biónicos especiales y campos de fuerza mucho más sofisticados. No vamos a tocarlos en el video porque estaríamos, bueno, 5 horas hablando del tema, pero básicamente el halo de hierro es algo bastante común y sí se ve sobre todo en personajes más veteranos. Lo que sí vamos a hablar es la interfaz neural, cómo la armadura piensa con el marín. Uno de los aspectos más asombrosos de la servoarmadura Astartes es que no necesita ser manejada mentalmente, en cambio funciona en una armonía con las intenciones, de hecho, del Space Marine, así como básicamente si la armadura pensara al unísono con el Space Marine. Esto es posible gracias a la interfaz neural que proporciona el implante del caparazón negro. Cuando un marín espacial está completamente enfundado en su servoarmadura, cientos de conectores neurales diminutos se conectan en su sistema nervioso central, especialmente a lo largo de la columna vertebral, con los sistemas cibernéticos de la armadura. De esta forma, la servoarmadura recibe señales nerviosas de movimientos de las Astartes y las interpreta como órdenes directas para sus actuadores. El marín no tiene que accionar un botón para levantar un brazo, sino que simplemente requiere pensar en levantar el brazo y la armadura obedece al instante, replicando ese movimiento con potencia aumentada. La descripción típica, digamos, de esta interfaz es que la armadura se convierte en una especie de segunda piel. Y esto es relevante porque lo hacen en algunos relatos, o lo mencionan en algunos relatos, mejor dicho, que es que el Space Marine siente que no tiene una armadura, que básicamente mueve la mano y no es que choca contra la parte interna de la armadura y hay un actuador en la parte interna que hace que la armadura se mueva o se mueva más lento, sino que básicamente el mismo sistema nervioso le dice a la armadura que se mueva y la armadura se mueve al mismo tiempo que el marín mueve la mano. Por lo tanto, básicamente es como si no tuviese la armadura puesta, se sienten extremadamente ágil. Porque no hay retrasos perceptibles. La latencia entre la orden mental y el movimiento es tan baja que el marín no distingue que hay algo intermedio, que hay algo que esté moviendo placas. Siente que él mismo es quien tiene la fuerza sobrehumana para mover la armadura. Esto es vital porque le permite reaccionar en un combate con la misma rapidez o mayor que si estuviera sin armadura. Un marín puede, por ejemplo, girar sobre sus talones para encarar una amenaza detrás de él de inmediato, sin la penalización que un humano con una armadura pesada sufriría. Y también significaría que la coordinación y el equilibrio del marín permanecen ágiles. La servoarmadura no estorba al correr, no estorba al saltar, sino que se ajusta dinámicamente para seguir todos los desplazamientos del marín, y los estabilizadores giroscópicos en las grebas de hecho actúan solos para mantenerlo firme cuando dispara en movimiento, por lo que básicamente lo hace basándose en la intención del Space Marine y detectando lo que dice su médula espinal. En efecto, la armadura anticipa y complementa los actos del marín, es decir, tiene un sistema que permite que se mejoren los movimientos del Space Marine, lo cual es extremadamente épico. Cabe mencionar que la servoarmadura posee un rudimentario sistema de inteligencia al que llaman espíritu máquina, digamos, no es una IA consciente, por supuesto, si no sería una abominación, pero es una especie de conjunto de lógicas y circuitos que hacen que se controlen funciones automáticas. Sin embargo, los Astartes hablan de su armadura como si de hecho tuviesen voluntad en cierta medida, honrándolas con nombre a veces, pero responden de manera fiable a sus usuarios tras años de simbiosis.
Y la interfaz neural es tan completa que algunos marines dicen sentir su armadura como parte de su cuerpo. Por ejemplo, notan cuando una articulación mecánica está dañada, casi como si una rodilla propia doliera, o perciben la vibración del motor en su espalda como similar a escuchar los latidos de su segundo corazón. Esta compenetración es lo que les permite maniobrar complejas posturas de combate, rodar, esquivar, luchar cuerpo a cuerpo con precisión, a pesar de llevar lo que para otros sería un armazón torpe. La expresión "la armadura piensa con el marín" es, por lo tanto, una forma de decir que el traje en sí tiene una forma inteligente de adaptarse y de ajustarse a los pensamientos del usuario. Y hay muchos casos ilustrativos de esto en las historias. Por supuesto, alcanzar esta integración perfecta requiere de un implante muy específico, de entrenamiento y de mucho tiempo con esa armadura. Un humano común, aunque vistiera una sola armadura, no podría utilizarla así, sin la interfaz neural directa, que es lo más relevante. De esa manera, moverse en la servoarmadura sería lento y casi ortopédico, como usar una máquina que responde con retraso a los controles físicos. Así que hay una gran diferencia entre un Astartes y un no Astartes. Pero hablemos brevemente de esta pieza tan especial que es el caparazón negro. Es en efecto el componente clave que permite al marín espacial aprovechar al máximo una servoarmadura. Se trata del último y más enigmático de los implantes que le ponen a un Space Marine. Básicamente un neófito recibe todos los implantes, pero este es tal vez uno de los más raros durante la transformación a Astartes. Biológicamente, el caparazón negro es un tejido orgánico neuroreactivo de color oscuro similar a una fibra negra viviente que se implanta bajo la piel del torso del aspirante. Una vez implantado, este tejido comienza a extenderse y a conectarse con el sistema nervioso central del individuo. Los apotecarios luego realizan cortes calibrados a través de la piel y el caparazón para insertar en ellos interfaces metálicas, pequeños puertos y enchufes subcutáneos que quedan repartidos por el pecho y la espalda y las extremidades del marín. Tras unas horas, el caparazón negro se endurece y establece conexiones estables, unas fibras sintéticas invasivas que van desde los implantes hacia adentro, entrelazándose con los nervios y órganos principales del Astartes. El resultado es que el marín queda como cableado por dentro, y ese cableado tiene conectores que justamente son los que se conectan con la armadura. Justamente esto es lo que le pasa a las Astartes cuando viste su servoarmadura. Los enchufes del caparazón negro se acoplan con los conectores correspondientes del traje y el traje puede sentir incluso el interior de las Astartes. Este caparazón negro es extremadamente importante. Sin ello no podría existir la armadura del Space Marine. Es como la interfaz absoluta y necesaria. Pero todo esto que les cuento, que básicamente es una conexión neural y además de la defensa y además de ciertos estabilizadores, digamos, pareciera como que la armadura tiene una especie de vida propia y no se queda ahí, porque también hay sistemas ofensivos integrados. La servoarmadura Astartes no solo protege y mantiene con vida al marín, sino que también potencia su capacidad ofensiva de múltiples maneras. Muchos de los sistemas integrados de la armadura están diseñados para mejorar el uso de armamento, la puntería y la letalidad del guerrero. En primer lugar, el ya mencionado sistema de autosentidos básicamente provee asistencia directa al combate en el sentido de que le da al marín lo que el marín necesita saber en la batalla. Pero también hay sistemas que les permiten apuntar o son asistentes al apuntado para disparar con precisión incluso en situaciones caóticas. Por ejemplo, cuando un Astartes alza su Volter, su visor puede proyectar una retícula en el ojo a donde va a ir el disparo. Básicamente apunta, calcula la trayectoria balística óptima y le puede sugerir al marín hacia dónde tiene que disparar, además de darle la información de cuál sería el resultado. Esto, combinado con los reflejos de un Space Marine, hace que sus disparos sean prácticamente infalibles, a distancias que dejarían ridículos a un tirador normal. Además, la visión aumentada en espectros múltiples permite detectar enemigos camuflados o en cobertura. Un marín puede ver la silueta en infrarroja de alguien que está oculto, por ejemplo, un francotirador, por ejemplo, y lo vuela en pedazos porque atraviesa la pared que está escondido el francotirador y destroza al francotirador. Apuntarle a través de la niebla y volarle la cubierta con unos pocos tiros certeros es muy fácil para un Astartes. Además, la servoarmadura también mitiga el retroceso de las armas potentes, los estabilizadores giroscópicos y, básicamente, en las grebas y en los brazos.
Y el propio peso de la armadura, administrado digamos por los servos, permiten que un marín dispare ráfagas de su Volter sin perder el equilibrio ni la puntería. Incluso puede disparar armas más contundentes. Otra característica impresionante es el enlace entre el arma y la armadura. Las servoarmaduras Astartes vienen equipadas con sensores en las palmas y en los guantes que leen los datos de las armas que empuñan. Por ejemplo, un marín agarra su Volter y la armadura inmediatamente se comunica con el arma, lee cuántas balas le quedan en el cargador, la temperatura del cañón para alertar si hay un sobrecalentamiento y si hay alguna falla mecánica como un cerrojo atascado. Todo esto es información que se muestra en el HUD del marín como pequeños iconos o contadores, permitiéndole saber en el medio del combate si necesita recargar o si su arma está a punto de encasquillarse o de sobrecalentarse. Así que como pueden ver, la armadura ayuda muchísimo al Space Marine. Creo que a esta altura, muchos de ustedes deben estar viendo lo relevante de la armadura de un Space Marine. Mucha gente piensa que es simplemente una armadura que los protege, pero en verdad hace muchísimo más. Es casi un sistema de armas autónomo por encima del Space Marine. Y no solamente esto, obviamente en cuerpo a cuerpo, la fuerza y la precisión es muchísimo más apta. Y de hecho, es útil incluso hasta con un martillo trueno, que es muy pesado. La armadura, por el propio peso de la armadura, les permite mover el martillo trueno sin tener que moverse ellos para un lado y para el otro. El mismo peso de la armadura les permite mover armas muchísimo más pesadas. Así que esa asistencia ayuda en combate cuerpo a cuerpo también en gran medida. Y no estoy contando que las armaduras se comunican entre ellas y pueden saber quién es amigo y quién es enemigo y pasarse información. O sea que adicionalmente, si tenemos una escuadra de Space Marine, las armaduras pueden pasarse información entre ellos y saber qué es lo que ve uno o qué es lo que ve el otro. Aunque estos temas varían mucho y depende mucho de quién esté narrando la novela o narrando la historia, a veces se mencionan y a veces no. Ahora vamos a ver las variantes de la servoarmadura, porque hay desde la MK1 a la MK10 y esto confunde a muchos, pero voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, porque a lo largo de la historia las servoarmaduras de los Space Marine han evolucionado con distintas marcas, del Mark I al Mark X, y cada una ha sido desarrollada en respuesta a la necesidad táctica y avances tecnológicos de su época. Así que empecemos con la Mark I. Esto es básicamente la base de las armaduras, prácticamente no utilizada hoy en día, y se llama Trueno, es Mark I Trueno, la armadura original empleada durante las guerras de unificación en Terra, antes de la Gran Cruzada, desarrollada a partir de armaduras potenciadas de tecnobárbaros. No estaba completamente sellada porque no servía para el vacío y no era necesario porque no peleaban en el vacío sino que peleaban en Terra, y de hecho solo la parte superior del cuerpo era la que estaba motorizada. Presentaba un tórax y brazos fuertemente acorazados y de hecho asistidos por cables de potencia desde una mochila dorsal, lo que incrementaba la fuerza de los golpes cuerpo a cuerpo. Esto es básicamente lo que utilizaban los guerreros Trueno, por eso también se ganó el apodo de Trueno. Pero después viene la Mark II, que se llama Cruzada, que fue desarrollada en Marte al inicio de lo que fue el Imperium, cuando nació el Imperium realmente, y fue utilizada durante la Gran Cruzada. Fue la primera servoarmadura totalmente hermética, adecuada para combate en el espacio y otros mundos hostiles, construida con placas de ceramita, anillos superpuestos, similar digamos a una especie de cota de malla microscópica. Era muy resistente aunque difícil de reparar por lo intrincado de sus segmentos. La Mark II incorporó sistemas de soporte vital completos en la mochila, aire, reciclaje de fluidos. Digamos, esta fue la primera armadura más bien completa. Tal vez podría considerarse la Mark II como la primera armadura más básica. Y después vino la armadura Mark III, que se denominó Hierro, que fue desarrollada durante la Gran Cruzada ya para entornos de combate extremos como abordajes de naves o túneles, y esencialmente es un refinamiento de la Mark II. Tenía más blindaje frontal, tenía placas ablativas adicionales, sacrificaba un poco de movilidad por protección, el casco presentaba un rostro más anguloso y ojos estrechos, similar a lo que fue la Mark V después, pero tenía una mejor protección. La Mark III no estaba pensada para reemplazar a la Mark II universalmente, sino como una variante especializada.
Luego vino la Mark IV y tengamos en cuenta que todo esto no es la armadura típica que nosotros vemos. Estas armaduras son armaduras viejas, tal vez las vimos en algún momento, pero ni siquiera en la antigüedad se veía este tipo de armaduras. Cuando jugábamos hace 20 años, las miniaturas no venían con este tipo de armaduras. Estas eran armaduras que no se usaron, fueron como la evolución prácticamente de las armaduras. Incluso en lo que es Herejía de Horus, estas armaduras, aunque existían en Herejía de Horus, eran diferentes, tenían una forma diferente, si van a ver por qué tenían una forma diferente. Pero Mark II, Mark III y ahora voy a contarles la Mark IV que se llama Maximus, eran como antecesores de las armaduras más típicas. La Mark IV Maximus fue desarrollada al final de la Gran Cruzada, cuando la Mark II y la Mark III empezaban a mostrar su edad y se buscaba un diseño más definitivo, más fácil de producir, y la Mark IV simplificó y optimizó la servoarmadura. Tenía superficies más lisas, menos secciones de anillos, era como más simple y de hecho mejor. Y movió casi todos los cables de poder al interior de la armadura, protegiéndolos bajo placas protectoras. Introdujo mejoras en los sistemas internos, y el tema con estas armaduras es que se fueron haciendo más plataformas de armas y más efectivas y eficientes. No es simplemente algo como protección o cuánta fuerza tiene, sino que había sistemas internos, como vimos antes, que los sistemas de las armaduras actuales son extremadamente avanzados, y todo esto fue ganando una evolución. La Mark IV Maximus es lo que viene al final de la cruzada de unificación, digamos, cuando básicamente el emperador está juntando a todos los primarcas y a todos sus hijos, pero esto es antes de la herejía. Y luego lo que vino fue la Mark V, que es así, se llama armadura de herejía o armadura herejía, e irónicamente no fue diseñada como tal en un laboratorio, sino que surgió en el fragor de la batalla contra Horus, en la herejía de Horus. Cuando la guerra estalló, muchos marines leales no tenían suficientes armaduras Mark IV, de hecho, y los traidores, aunque tenían Mark IV, también sufrieron daños sin posibilidad de reabastecimiento, así que las legiones empezaron a improvisar reparaciones híbridas. Entonces lo que hicieron fue hacer armaduras compuestas por piezas de Mark II, Mark III y Mark IV mezcladas, con modificaciones de campo, de hecho. Pero irónicamente estas modificaciones, aunque no fueron hechas en un laboratorio, mejoraban la armadura. Por eso se la terminó llamando Mark V, porque era una especie de armadura que se adaptaba a las necesidades del momento, pero no fue creada en un laboratorio, sino que era más bien un rejunte de la Mark II, Mark III y Mark IV, y cada una tenía piezas diferentes y sistemas diferentes. Eran armaduras no estándar, nacidas de la necesidad, y luego fueron retroactivamente clasificadas, de hecho, como Mark V, porque no se habían llamado irónicamente Mark V en el momento, y digamos, eso lo van a ver ahora cuando pasemos al Mark VI, pero digamos, esta es la armadura por ahí que se ve como lo más básico de la herejía de Horus. Pero el tema es que ahí tenemos la Mark VI, que es la armadura Corvus, que sí la van a reconocer porque esto es tal vez lo más viejo que la gente tiende a ver. La armadura Mark VI es la armadura que tiene el pico, que es una armadura como muy vieja. Los primeros Space Marine originalmente venían con este tipo de armadura. Estamos hablando de 25 años, tal vez 30 años atrás. Venían las miniaturas con la armadura como un pico. Y esta era la Mark VI, la armadura Corvus, que fue desarrollada durante los últimos compases de la herejía de Horus como un sucesor teórico de la Mark IV, irónicamente. De hecho, inicialmente se llamó Mark V, no Mark VI, porque la Mark V había sido creada sobre la marcha, pero lo que hizo es que al oficializarse decidieron determinar que en verdad la Mark V, este rejunte de armaduras, era una armadura oficial, así que llamaron Mark V a esa armadura que fue creada en el fragor de la batalla, y esta nueva armadura, que es la que tiene el pico, es la Mark VI. Y la Ravengard fue de las primeras en probar los prototipos de esta armadura durante la cruzada, y bueno, justamente tienen como un pico prácticamente de pájaro, entonces tiene algún sentido que la hayan usado, o tal vez digamos por esa razón se llama Corvus. Pero esta en sí es la armadura emblemática de las que son más antiguas. Cuando uno ve una de estas armaduras es, ok, esta es armadura de la herejía de Horus y es una armadura antigua de la herejía de Horus. Es la que más se suele ver a términos representativos, porque después de la Mark VI vino la que realmente conocemos muchos, que es la Mark VII, la Áquila o Imperator, y esta sí es una armadura diferente. La Mark VII es la que tal vez tengan que recordar más de todas. Hay tres armaduras que tienen que recordar. La 6 porque es una armadura vieja y antigua que tenía tachas, digamos, en las sombreras, muchas veces seguramente las vieron.
y las Mark 7 que fueron una evolución y que cambiaron ese pico. Fueron desarrolladas durante la última parte, literal la última, de la herejía de Horus. Y también se desarrolló después de la herejía de Horus, siguieron avanzándola. La Mark 7 nació de la necesidad de un modelo simplificado y robusto. Cuando Marte cayó en manos traidoras, sus equipos de desarrollo se transfirieron a Terra, donde completaron esta armadura mientras se liberaba el combate final. La Mark 7 es básicamente una evolución, obviamente, de la Mark 6, conserva muchas piezas compatibles y mejoras, pero introduce un pecho rediseñado con la insignia del águila imperial. El águila que vemos en el pecho de los Space Marine tan emblemático es justamente de la armadura Mark 7, de la armadura águila, por eso también se llama Imperator. Esta es la armadura más estándar de Space Marine que uno tiende a ver, digamos. Abandonaron esas sombreras tachonadas, actualizaron el casco porque ya no tenían un pico largo de cuervo, sino que tenían algo más redondeado, parecida a lo que era la MK4, ese radiador, digamos, que se ve en los Space Marine fundadores. Y tenía interfaces mejoradas y tenía un nuevo collar especial que básicamente evitaba que los disparos que rebotaban del pecho fuesen directamente hacia el cuello, lo cual era relevante, por eso tuvieron que cambiar el casco también. La MK7 traía un collarín elevado, de hecho más alto que la Mark 4, y era fijo y protegía la unión del casco con el torso. Y como mencioné, esta tenía el águila imperial y los cables estaban todos cubiertos, básicamente todos adentro de la armadura. La MK7 es la armadura que se produjo en enormes cantidades tras la herejía de Horus, equipando a los leales en la gran cruzada de la vindicación, digamos, y de ahí se volvió el estándar de los nuevos capítulos formados en las fundaciones sucesivas. Y esto es la segunda fundación. Recordemos que en la primera fundación básicamente son los Space Marine y los capítulos principales de Space Marine leales. Pero luego que sacaron el Codex Astartes y cada capítulo de Space Marine solamente podía tener 1000 Space Marine, empezaron a aparecer los capítulos sucesores. Entonces, con los capítulos sucesores se formaron un montón de capítulos y la armadura MK7 Águila es la armadura emblemática que utilizaron todos estos capítulos. Por eso es la armadura más conocida, digamos, de Warhammer 40.000. Es la que debemos usar a Titus en el juego original, en el 1, digamos, en Space Marine 1. Es la que vemos en Space Marine y es la que vimos durante mucho tiempo en animaciones y juegos de Warhammer 40.000. Básicamente fue el estándar hasta lo que es el milenio 41. O sea, Warhammer 40.000 se basa en esta armadura. Las que vemos ahora son armaduras del milenio 42. Pero digamos Warhammer 40.000 se basa en esta armadura. Después de la Mark 7 vino la Mark 8, que se llamó Errante, que apareció en un periodo post-herejía durante determinados momentos, que básicamente era una armadura que es una armadura incrementalmente mejor, es más efectiva, pero es muy parecida en apariencia a lo que era la Mark 7, que era la armadura tan emblemática. Y esta armadura MK8 se la daban a los veteranos, se lo daban a personajes más relevantes y más importantes, pero básicamente se veía igual. Tenía algunas diferencias, pero no es muy relevante que conozcan esas diferencias. Lo relevante es que sepan que la armadura Mark 6 es la que tenía el pico y las tachas en los hombros, que era la más vieja de la herejía de Horus, y luego la de todos los capítulos sucesores y lo que vino después de la herejía de Horus, y de hecho al final de la herejía de Horus ya es la Mark 7. La Mark 8 es simplemente igual a la Mark 7, pero con algunas mejoras, por eso lo usaban los que eran veteranos. La Mark 9 técnicamente no existe, es decir, no existe oficialmente diseñada. A veces hay discusiones de aficionados y se especula que ciertas armaduras fueron como recíprocas al proyecto Primaris o eran pre-armaduras Primaris, así que podrían considerarse como las MK9 porque eran MK10 anteriores, prototipos de la MK10, pero en la nomenclatura imperial es como que se saltó básicamente del 8 al 10. Es posible que algunos prototipos o armaduras artesanales de la era de la Cruzada Indomitus cubran este hueco, pero al menos no encontré información al respecto sobre una Mark 9. Y ahí es donde viene la Mark 10 Tacticus, que esto es lo relevante. Vuelvo a repetir porque sé que es un tema complicado. La primera armadura de la Mark 1 era la de los Guerreros Trueno. Ni siquiera estaba sellada. Después tenemos la armadura MK2, MK3, MK4. Esas funcionaron más selladas. La MK5 fue una combinación de esas primeras tres armaduras que se terminó llamando MK5. Y luego aparece la MK6, que es la que tiene el pico
y las tachas en el hombro, que es tal vez la armadura emblemática que se ve a los inicios de la herejía de Horus, y ahí apareció la típica armadura que es la MK7 Áquila, que tiene el radiador en la boca y que tiene todas las características de la armadura que se utilizaron hasta el milenio 41. La MK8 fue básicamente lo mismo, pero un poquito más avanzada, por eso se la dieron a los veteranos. La MK9 no existió prácticamente, o era un preludio de la MK10, y ahora viene la MK10, que es justamente la armadura que se introdujo en el milenio 41 tardío con la llegada de los marines Primaris, que fue el proyecto de Belisarius Cawl durante milenios y fue desplegada en la cruzada Indomitus. La Mark X no es un modelo único, esta es la gran diferencia que tiene con las otras, sino que es un sistema modular que combina elementos de antiguas armaduras de la herejía con nuevas innovaciones. En lugar de un solo diseño fijo, la Mark X tiene variantes configurables para distintos roles, todas bajo el mismo número, o sea, son todas Mark X. La variante básica es la Tacticus, que es análoga a una armadura táctica estándar, pero con mejoras en todos los aspectos. Básicamente es mejor que la Mark 7. Además también es más grande, tiene otra forma porque los Primaris tienen otro tamaño y otro tipo de musculatura. Tienen otras proporciones. La MK7 se sigue usando, pero generalmente la usan los marines que son más antiguos. Básicamente los que no son Primaris. Pero además de la Mark X Tacticus, tenemos la Mark X Phobos, que es una versión de reconocimiento / sigilo, que utiliza placas de ceramita más ligeras y un recubrimiento externo mate para minimizar emisiones y reflejos. Carece de hombreras voluminosas, es decir, tiene hombreras más chicas. Esta la podemos ver, esta armadura, sobre todo en la Guardia del Cuervo o cuando jugamos con un sniper o con un vanguardia. Y es mucho más silencioso, tiene sistemas más silenciosos. Los servomotores de la armadura Phobos están calibrados para ser ínfimamente ruidosos, es decir, son muy silenciosos y permitieron a un marín moverse entre las sombras durante los conflictos que tuvieron que usar este tipo de armaduras. A cambio sacrifica algo de protección porque no resiste tanto castigo como una armadura Tacticus. Y después tenemos personajes como los Reavers y los Vanguard que emplean esta variante para infiltración. Después la otra variante, además de la Mark X Phobos, es la Mark X Gravis, que es la versión pesada de asalto. Añade placas adicionales y refuerzos. Básicamente es como la armadura más grande y más poderosa. No llega a ser una armadura de exterminador, pero una armadura Gravis es voluminosa y permite montar armamento integrado como boltas de asalto, lanzagranadas y guanteletes más poderosos, armas pesadas, proporciona protección, casi una armadura táctica Dreadnought, que es la armadura de Terminator casi, pero no es lo mismo, y digamos tiene un poco menos de movilidad. Los agresores, unidades con lanzallamas y volteres acoplados en los puños, utilizan estas armaduras Gravis, como los Inceptors, que básicamente utilizan salto, y Eradicators, que son antitanque. La armadura Gravis suele incluir propulsores más potentes para mover la masa extra y servoactuadores mejorados. En la práctica, un Marine Gravis es básicamente un mini Terminator. Es como una armadura táctica más grande y más pesada, pero es un poco más lento que la armadura táctica. Y después tenemos la Mark X Omnis, ahora les voy a hacer el resumen, que básicamente es un subtipo que combina elementos de la Phobos y de la Gravis, utilizado por unidades especiales como los supresores, equipadas con retroreactores y autocannons, y básicamente es un Gravis ligero con equipo de salto adaptado con cierta modularidad que tiene la Mark X. Así que lo que podemos decir es que la Mark X, para simplificar, la Mark X, la armadura que ven hoy en día que tiene el casco de Primaris, básicamente le sacaron el radiador y le pusieron las 6 rendijas que tiene en los costados, es una armadura extremadamente versátil y su filosofía es modular, lo que significa que los componentes de la armadura Tacticus, la armadura Phobos y la armadura Gravis, que son todas de Mark X, comparten núcleos y pueden reemplazarse según necesidad, lo cual facilita mucho la logística. Esta armadura puede verse muy claramente en Space Marine 2, que tiene muy bien el diseño de armaduras. No solamente está la Mark 10, digamos, táctico, que es la armadura del Marine táctico, sino que también vemos la versión Mark 10 Phobos y también vemos la versión Mark 10 Gravis. Una es más liviana, otra es más pesada, pero esos son los 3 modelos de la Mark 10. Y espero haber sido claro, porque son muchos modelos de armadura, pero a términos generales creo que lo que tienen que saber es lo siguiente. La Mark 6 es la del pico, la más antigua, herejía de Horus.
La Mark 7 Akira es la que tiene el águila imperial y realmente es la armadura emblemática de los Space Marine antiguos. Y después de esa vino en sí la Mark 10, que es la armadura de los Primaris. Y que tiene sus variantes, así que van a haber varias variantes de esa armadura que tiene 3. Pero digamos, esos 3 modelos, Mark 6, Mark 7 y Mark 10 son tal vez los más relevantes. Y creo que con eso cubrimos las armaduras. Hay, por supuesto, debilidades de las armaduras como determinadas perforaciones, el cuello es un punto débil de las armaduras, tal vez levantar más cantidad de peso hace que un servo se rompa y la armadura se convierta casi en una trampa para el Space Marine, sobrecalentamiento y calor interno. Hay muchas fallas, también hay variaciones de armadura y obviamente tenemos armaduras de artífice que están hechas para determinados personajes y como han visto, hay personajes que tienen armaduras diseñadas exclusivamente para ellos y, como dije antes, con armas montadas, con brazos, etc. Pero no quiero abundar porque ya vamos 1 hora de video y tampoco quiero meterme en demasiado detalle. Creo que puedo hablar muchísimo más de cómo se siente una armadura y de cuáles son las posibles fallas y debilidades. Pero creo que con esto alcanza como para que se den una idea de cómo funcionan las servoarmaduras de los Space Marine. Y si tienen más preguntas o quieren saber más sobre este tema que es altamente complejo y por suerte hay mucha información, entonces me las pueden dejar en los comentarios. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que hayan aprovechado esta gran cantidad de información y espero que no los haya aturdido con tantos datos porque sé que hay muchos datos técnicos. Algunos de ustedes aman los datos, otros prefieren más historias, pero quería darles a conocer cómo funcionan las armaduras en la mayor cantidad de detalles que puedo sin abrumarlos. Y los voy a dejar con el video justamente de los STC, que son los planos que se utilizan para hacer las armaduras originales. Y también decidí que los voy a dejar con el video de las armaduras Saturnine, porque son armaduras que prácticamente no aparecen, no se conocen, son muy desconocidas, pero son unas armaduras muy interesantes y es probablemente el tipo de armadura más pesada que existe, incluso más pesada que la de un exterminador, y seguramente si no vieron ese video les va a interesar, así que les dejo a continuación los planos de las armaduras, cómo se encuentran y les dejo la tecnología Saturnine. De momento, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar ahí, paso a retirarme, Hard Dark and Gore, y nos veremos la próxima.